Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy estamos con nuestro modelo William, que nos va a servir para esta sesión, en la cual está dedicada y enfocada principalmente para los hombres, para trabajar lo que es una termoterapia, un masaje relajante, descontracturante y a su vez agradecerles por su carisma, su apoyo, por los comentarios que nos dejan en el canal. Para aquellas personas que pagan la membresía, les invitamos, siempre subimos contenido especial. Agradeciéndoles una vez más y de todo corazón, espero que les guste. Vamos a proceder. Bueno, queridos amigos, en este especial vamos a hacer directamente a trabajar con termoterapia, para lo cual les voy a indicar lo que vamos a necesitar. Lo que vamos a utilizar primero en iniciación para comenzar esta sesión, pidiendo permiso, la energía de su cuerpo, a su terapia, y vamos a utilizar lo que son toallitas para poder remojar en agua caliente y activar todo lo que es el sistema circulatorio y termorregular nuestra temperatura para que nos pueda acceder a una mejor facilidad de trabajo muscular, ya que los hombres biológicamente tienen mayor masa muscular que las mujeres. Entonces, por temas de deporte y todo eso, es un poco más complicado llegar hacia las capas más profundas del músculo. Indicado esto, lo que vamos a proceder es activar, como siempre les indico, una relajación del cuerpo, pedir permiso para poder estar energéticamente compatible con el cuerpo de William y poder brindarles una excelente relajación. Para lo cual te voy a pedir, vamos a hacer una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos. Realizamos 3 veces. Vamos a armonizar todo nuestro espacio para activar nuestros sentidos. Y así esta terapia tenga y cumpla todo el propósito. Vamos primero con el fuego activo, llevando toda la parte que nos va a permitir comenzar esta sesión. Vamos purificando el ambiente, la energía, su cuerpo, y con todo vamos a ir soltando lo que haya venido en este día a día. Todas esas cargas, esas tensiones lo vamos a soltar para poder concentrarnos con tranquilidad en este masaje, respirando profundamente. Sentir cómo el cuerpo se va soltando, se va relajando. Vamos a dejar esto por un momento y vamos con nuestras manos ir palpando la parte en la que vamos a trabajar. Para hacer un acoplamiento muscular antes de realizar la termoterapia, vamos a ir tocando suavemente, indicando los músculos que vamos a comenzar a trabajar. Vamos haciendo una respiración controlada y trabajando todas las partes del cuerpo. Vamos a ir realizando este acoplamiento, destensando un poco las primeras capas musculares del cuerpo.
Vamos concentrándonos en esos pequeños sonidos para permitir a nuestra respiración y a nuestro sistema circulatorio entrar en un completo trance de relajación. Vamos escuchando estos pequeños sonidos. Mantenemos esa respiración profunda. Vamos sintiendo cómo los sonidos se van alejando, acercando. Y arrastramos desde nuestro corazón para liberar todo. Una vez realizado esto, vamos a ir trabajando netamente al área muscular, para lo cual vamos a necesitar nuestras toallitas. La temperatura del agua en la cual se va a remojar tiene que estar no superior a unos 20 grados. Para hacer en casa podemos sumergir el dedo y hasta la parte en donde podamos resistir es la temperatura adecuada para nuestro cuerpo. Aquí tengo el agua. Vamos a remojar. Nos concentramos en los sonidos de nuestro elemento, lo que purifica, lo que limpia. Aceitamos un momento. Exprimimos toda la cantidad de agua y vamos a ir colocando en la parte más prominente del área muscular y cercano a nuestro corazón, que es el principal motor de nuestro sistema circulatorio. Vamos a colocar en el área pectoral. Vamos a dejar reposar por unos minutos. Yo voy a pedir primero una guía desde su garganta, todo aquello que se ha resistido a hablar, lo que se ha resistido a sentir y todo lo que esté obstaculizando. Vamos a permitir sacar y liberar todo esto desde el centro de nuestro cuerpo, la mitad de la unión. Muy bien, dejamos todos los instrumentos al momento y vamos preparando nuestro aceite en nuestras manos mientras los músculos se van destensando. Vamos así colocando en otra parte mientras vamos preparando. Distribuimos por nuestras manos para facilitar el roce y el movimiento a través de la piel. Cambiamos. Mientras la toallita se mantenga todavía caliente, la vamos distribuyendo por diferentes partes del cuerpo. Y vamos a empezar a trabajar en puño cerrado. Principalmente las personas que trabajan o realizan lo que es actividad física de peso, de entrenamiento. Siempre comenzar los masajes en dirección del área muscular. En este caso, la parte de los músculos del área pectoral siempre vienen en dirección desde el tórax que cubre la parte de nuestro corazón y desde nuestras costillas vienen unidos los músculos en diferentes direcciones. Por eso hacemos el movimiento de nuestras manos y del masaje
en manera aleatorizada. Hacemos un arrastre hacia el centro, dependiendo de cuánta masa muscular tengamos en el área a trabajar. Si es que hay baja a media con los laterales. Si es que la parte, en este caso, como es más prominente la masa muscular, vamos a hacer un puño semicerrado o casi cerrado, sin ejercer demasiada presión. Siempre hacia adentro. Y nos acompañamos de un movimiento suave, pero también usando la parte de nuestras muñecas. Y luego alternamos. En manera de una pinza sostenida. Distribuimos. Como esta sesión es principalmente para activar el sistema circulatorio, comenzamos siempre desde nuestro corazón hacia afuera, en dirección del bombeo de la sangre. Vamos a ir tocando suavemente la parte de los bíceps, haciendo con pequeñas pinzadas. Arrastramos a la parte del hombro y guiamos hacia la parte del corazón. Para la parte posterior del cuerpo lo vamos a trabajar directamente, por lo cual en este inicio del video lo que vamos a trabajar especialmente en la parte superior de los hombros, bíceps y área pectoral. Dejamos un momento nuestra toallita reposando en el agua y realizamos lo mismo del lado contrario. Abrimos en un efecto mariposa. Y desde la parte del corazón nos guiamos hacia el sentido de circulación, trabajando de la misma manera el lado contrario. Utilizamos parte de nuestros puños semicerrados y de nuestras muñecas, siempre en primer instante en dirección hacia nuestro corazón. Hacemos las pinzadas. Ejercemos con pequeñas pinzadas. Dependiendo de dónde sintamos mayor tensión, en este caso es en la dirección de nuestra apófisis del hombro, en la tensión muscular que une con nuestro pectoral. Para liberar esas pequeñas tensiones, vamos a hacer primero con la palma de nuestra mano en dirección al corazón y luego lo hacemos más profundo con los pulgares, sintiendo perfectamente esa tensión. Hacemos presión y liberamos.
Ahora seguimos desde la parte de los bíceps en dirección al hombro y hacemos un arrastre central conjugando todos los movimientos anteriormente realizados. Colocamos directamente por lo general siempre con la mano en la cual tenemos el dominio. Si es que somos diestros o zurdos, vamos a tener generalmente mayor tensión en el área de los bíceps. Entonces, en esta parte vamos a realizar movimientos circulares de esta manera directamente en el área muscular y arrastramos. Y ejercemos un poco de palmadas. Siempre manteniendo lo que es la parte de nuestra respiración. Siempre manteniendo un contacto directo, no muy fuerte, pero sostenible. Y hacemos un arrastre. Realizamos un arrastre hacia el área de nuestro corazón. Una vez realizada esta parte, nos vamos a la parte de nuestro vientre, porque en todo masaje es primordial, porque el área de nuestra parte abdominal es muy importante, no solo indistintamente si es que se trabaja el músculo como tal, la parte de nuestras vísceras, nuestros intestinos es crucial, ya que si no hay una correcta oxigenación, un correcto estado saludable de nuestro sistema digestivo, la sangre que circula en nuestro cuerpo puede ser una sangre contaminada. Entonces, muy importante siempre acompañar en un masaje muscular de relajación, un masaje de drenaje visceral, siempre en movimientos circulares sin ejercer demasiada presión. Realizamos en sentido del reloj, desde el centro hacia afuera, y vamos haciendo el círculo más grande conforme a cada masaje que damos. Y cuando nos vamos acercando a la parte lateral de nuestro cuerpo, cambiamos el movimiento con nuestros nudillos doblados y seguimos la dirección de nuestras costillas. Terminamos cerrando en la parte inferior. Para cerrar esa parte del masaje, hacemos pequeñas pinzadas. Alternamos movimientos laterales. Y bajamos, arrastramos desde el costado. Desde el otro.
vamos a proceder con la parte inferior. Para continuar esta parte, como las piernas siempre tienen más área muscular, vamos a subir un poco y con nuestras toallitas calientes vamos a colocar directamente en el área muscular a trabajar para ir relajando, facilitar la circulación. Y mientras va haciendo en esta parte, vamos a ir acoplando a relajar la parte siguiente. Vamos abriendo y bajando para permitir esto. En este caso, como es para favorecer la circulación, es siempre toallitas calientes. Si es que tenemos algún dolor de largo tiempo, lo que nos va a ayudar es un dolor muy fuerte. Puede ser gel o en este caso con paños de agua fría. Pero como queremos activar la circulación, destensar área muscular, en este caso lo que nos ayuda es el agua caliente. Vamos soltando. Como ya se enfrió, vamos a sumergir un poco en agua caliente. Y mientras tanto, vamos a trabajar la parte muscular. Hacemos primero un arrastre general, sin ejercer mucha presión. Vamos colocando parte de nuestro peso sin hacer tanta fuerza. En este caso, como hay mucha prominencia de vellitos, vamos a colocar muchísimo aceite para evitar lastimar o generar alguna irritación posterior. Muy bien. Dispersamos, distribuimos correctamente por nuestras manos. Comenzamos. En la parte de las pantorrillas del gemelo interno vamos a hacer la presión con la parte de la palma hacia abajo y luego subimos para ir en dirección de nuestra circulación, que siempre va hasta la parte de nuestros pies y sube en contragravedad. Hacemos lo mismo del lado contrario. Aquí podemos ver el movimiento sin ejercer mucha fuerza.
sin generar tanto dolor. Para esta parte utilizamos para nuestros pies, colocamos y vamos activando esta parte de la circulación en la parte de la planta de los pies, envolviendo correctamente nuestros talones. Para facilitar la circulación. Muchas veces aquí las personas que tienen los pies fríos nos va a ayudar a estabilizar la termorregulación de nuestro cuerpo. Realizando una ligera presión para que esto nos ayude a trabajar la parte posterior del cuerpo. Lo realizamos de ambas partes, siempre teniendo en cuenta que envuelva todo, la parte de la fascia plantar, el talón. Luego retiramos y vamos a trabajar la parte posterior del cuerpo. Muy bien. Para esta parte seguimos realizando la termoterapia, ya que en esta parte hay más área muscular. Tenemos que dejar reposar unos minutos más dependiendo de cómo su cuerpo lo necesite, ¿sí? En este caso, como hemos venido trabajando todo este tiempo, ya está un poco más relajado y no hay muchas contracturas en esta parte. Entonces vamos subiendo y vamos trabajando. Colocamos directamente. Vamos desde el talón y subimos desde el talón y subimos. Nos guiamos desde nuestro tendón de Aquiles y subimos hacia la mitad de la parte que divide nuestros gemelos. Colocamos directamente todo el aceite que haga falta. Y ejercemos, soltamos nuestro peso sobre nuestras manos. No hacemos fuerza directamente, únicamente soltar nuestro peso sobre ello. Subimos y desde el lado lateral vamos trabajando en las palmadas. Ayudamos al flujo de la circulación mientras retiramos
Vamos subiendo, alternamos movimientos, dependiendo de qué parte necesita más. Trabajamos el área de los gemelos. Y subimos de lo mismo al lado contrario. Y subimos. Subimos. Dispersamos esta área y realizamos con un puño cerrado. Vamos alternando los movimientos. Sentimos toda esa relajación, nuestro contacto piel a piel. Y subimos hacia el área superior, siguiendo el sentido de nuestra circulación. A su vez, esto también nos ayuda para hacer un drenaje linfático. Ayudamos todo ese movimiento. Vamos realizando suavemente desde el lado lateral hasta la parte interna de nuestro muslo posterior. Subimos. Y vamos a la parte posterior superior del cuerpo. Igualmente para esta área, principalmente en la sección del área de las lumbares, colocamos en la parte del área de las dorsales. Y una más en la parte superior de las escápulas. En esta parte la toallita tiene que ser un poquito más grande para que pueda cubrir el área de los hombros. Vamos a dejar reposar por unos cuantos minutos en casa con más calma y con más tiempo para poder trabajar mejor esta área, ¿sí? Ya que suele ser la área de mayor contractura, mayor dolor, o lo que mayor tiene lo que es una presión sanguínea destacada o dura por los músculos. Entonces, para favorecer ese flujo, esas descontracturas, nos apoyamos de nuestras toallitas calientes o nuestra termoterapia. Sobre ellas vamos a ir trabajando una vez más con nuestro apoyo, realizando movimientos suaves. Para el posterior realizar los movimientos con nuestro aceite.
aceite. Muy bien. Y con nuestras dos manos hacemos movimientos circulares. Vamos en dirección del músculo al que vamos a trabajar. Siempre al costado de nuestra columna vertebral, no directamente. Subimos y llevamos hacia nuestros hombros. Subimos con puño semicerrado en dirección de los hombros, del lado contrario. Esto podemos realizar unos minutos más en casa. Y con toda esta relajación les decimos muchísimas gracias. Les esperamos en una próxima vez.